sorteos y mucho para leer. En Corrientes 1888, a una cuadra de Callao, Librería de la Mancha, en Librox, con Rodrigo Manigot. La semana pasada nos enteramos de la triste noticia, el fallecimiento de uno de los escritores para mí icónicos de los años 90, por lo menos en Argentina, porque sus libros allá en Estados Unidos empezaron a publicar en los años 80. Hablamos de Paul Auster, que falleció a la edad de 77 años. Obviamente, cuando muere un escritor tan fuerte, a quien leímos con tanta avidez en algún momento de nuestra vida, lo que regresa, obviamente, es justamente regresan los momentos en que lo leímos con toda esa pasión, con toda esa búsqueda. Yo pude leer en mi departamentito del barrio aeronáutico, en la calle Pringles, mientras armaba mi biblioteca de ladrillos y de madera, de tablas, pude leer los primeros títulos de Paul Auster, pero prácticamente de un modo adictivo. Arranqué por La invención de la soledad, que es un libro autobiográfico muy, muy intenso, muy profundo, muy hermoso, muy impactante. Creo que es el primer libro de Paul Auster y es el primero que leí, y se produce con Paul Auster algo que a veces nos pasa con determinados escritores y escritoras, que es que esa primera lectura es demasiado potente y poderosa y después vamos a intentar volver en todos sus libros a sentir lo mismo y probablemente eso no nos suceda. Paul Auster murió a los 77 años y tuve la idea de releer La invención de la soledad, porque había leído otros libros después de Paul Auster que me gustaron mucho, como la trilogía de Nueva York, pero después Paul Auster entra, a mi modo de ver, en una poética del azar, se engancha mucho con el azar y las casualidades, tiene algunos libros más kafkianos, como La música del azar, más Beckett, más cerrados, más crípticos. Pero bueno, en algún momento me alejé de Paul Auster, lo volví y lo retomé a comienzos de siglo con La noche del oráculo, un libro que me pareció extraordinario. Y lo último que había leído de él fue su novela monumental que tiene 1000 páginas, se llama 4321, y también toca algunas de las obsesiones de Paul Auster, que son las vidas paralelas. En muchísimos de sus cuentos y en muchísimas de sus novelas, Paul Auster trabaja con personajes que en algún momento abandonan su vida, su identidad, y encarnan una identidad fake. Es un clásico de Paul Auster en sus cuentos y en algunas de las novelas también. Alguien por azar te confunde por la calle con otra persona y bueno, el personaje cambia de personalidad y adopta a la persona confundida y bueno, arma un perfil fake en la vida real. Ese truco es uno de los ítems de la obra de Paul Auster. Me puse a releer La invención de la soledad. Qué hermoso que es releer, qué lindo que es releer y qué bueno que es que un libro que nos haya marcado de jóvenes, bueno, retomarlo muchísimos años después y que sigue teniendo un enorme impacto en uno. La invención de la soledad es un libro que en realidad encierra dos libros. Para mí, esta relectura me llevó a una conclusión, que es que en este libro está contenida, cifrada, toda la vida y toda la obra de Paul Auster. No solo su futura obra, sino también está comprimido su futuro en la vida. Eso es lo que es estremecedor de La invención de la soledad. En La invención de la soledad tiene dos partes. En la primera parte, Paul Auster habla de su papá, que acaba de morir. Lo describe, trata de sobrevolar sobre el espíritu de su padre, un tipo frío, distante, un padre prácticamente ausente, que no le da prácticamente cariño, un tipo que está en otro mundo, que se derrumba inexorablemente después del divorcio de su mujer, de la mamá de Paul Auster. Paul Auster va todo el tiempo tratando de comprender la cabeza de su padre hasta que de golpe, como en una buena novela de Paul Auster, descubre por azar que hay un asesinato, hay un crimen en la familia de Paul Auster. Su abuela Anne mató a su abuelo Harry de un escopetazo. Eso es un hallazgo casi detectivesco, hace un laburo de investigación periodística Paul Auster para tratar de comprender, y ahí creo que Paul Auster se reconcilia con ese padre ausente. Dice, claro, ¿cómo no va a estar ausente con el horror que vivió de chico? Sí, el padre del papá de Paul Auster, el abuelo, fue asesinado por su abuela.
Yo creo que en esa primera parte, Paul Auster, que escribe en primera persona, hace un desplazamiento que después va a utilizar también en muchos cuentos y muchas novelas, que es la novela adentro de la novela, el cuento dentro del cuento. Empieza contando una cosa y como muñecas, esas muñecas rusas que se abren, se va después a abrir en otro relato. El relato inicial termina siendo otro relato y bueno, ese es un clásico al que vuelve una y otra vez Paul Auster en su obra. Pero también La Invención de la Soledad tiene una segunda parte, que es cuando Paul Auster ya entierra a su padre y se separa de su esposa, que es otra gran escritora, Lydia Davis, la gran escritora de los microrelatos en Estados Unidos. Paul Auster se separa de Lydia Davis con su hijo Daniel, de 3 años de edad. Es muy chiquito Daniel Auster, y Paul Auster está todavía enterrando al padre y empieza a jugar como un padre divorciado. La novela, la segunda parte de La Invención de la Soledad, bueno, es una novela fragmentaria, una segunda parte muy fragmentaria, donde ya Paul Auster, me imagino que por el dolor de la separación, no escribe en primera, escribe toda la secuencia en tercera persona, hablando de sí mismo, y hablando de su separación y de la crianza de su hijo. En el medio intercala muchas lecturas de Paul Auster, intercala también muchos temas que va a desarrollar después en su obra, por ejemplo, la poética del azar. ¿No? A él lo desvelan las casualidades, lo que llamó él mismo las rimas de la vida. Eso a Paul Auster lo vuelve loco. Y después es lo que decía, en algún momento sus obras van a ir siempre hacia a las cuestiones del azar, de la casualidad. Están desplegadas ahí en Nueva York, el horror del Holocausto judío, por supuesto. También todos esos temas van a nutrir posteriormente la obra de Paul Auster. Pero yo creo que el punto central, lo que más me sorprendió al leerlo, además de que bueno, también habla de su padre después lo vuelve a utilizar en la novela 4321, era un vendedor de electrodomésticos, vuelve a hablar del abuelo, que en otra novela también va a hablar del abuelo asesinado, Harry, creo que la novela es Vacuum Master. Paul Auster despliega todos los temas que después va a desarrollar, pero está el tema central para mí de La Invención de la Soledad, que es un poema del poeta francés Stéphane Mallarmé se pronuncia, donde habla de la muerte del hijo. Y ahí yo creo que toda la obra de Auster y la vida de Auster, bueno, es un plot twist, porque Paul Auster escribió La Noche del Oráculo, que es una novela en donde utiliza parte de los problemas que tenía Daniel, su hijo, los utiliza para la ficción. En la novela La Noche del Oráculo, el escritor tiene un hijo drogadicto, adicto a las drogas pesadas. O sea que utiliza sus propios materiales para alimentar la ficción. Pero además, lo que más me llamó la atención es que en La Noche del Oráculo, Paul Auster habla de que los escritores y escritoras trabajamos con materiales que después nos van a ocurrir en la propia vida. Es decir, que lo que más me estremeció es que Paul Auster hablara de la muerte del hijo, de un poeta, y que años más tarde, en el año 2022, Daniel Auster, con quien tenía una pésima relación, con quien estaba muy enganchado con la heroína y el fentanilo, muere en unas condiciones espantosas, porque se demuestra que en pleno abuso de drogas, el hijo de Auster también había matado sin querer, accidentalmente, a su hija. Yo creo que eso es lo más terrible de releer La Invención de la Soledad, que ya el tema de la muerte del hijo está presente, y está presente lo que luego va a pasar, está presente lo oracular de la propia escritura. Eso me conmovió y me hizo pensar mucho en que Paul Auster, con estas dos tremendas tragedias familiares, él que arranca escribiendo sobre una tragedia familiar que descubre por azar, terminan las tragedias familiares también seguramente empujándolo a la enfermedad y a la muerte. Fue conmovedor leer La Invención de la Soledad, lo vuelvo a recomendar, como lo recomendé toda la vida, pero ahora después de releerlo, se murió Paul Auster, se murió también un poquito más mi biblioteca del barrio aeronáutico, hecha con tablas y con ladrillos. Un atajo alejado de los mambos. Librox. Con Rodrigo Manigot.